Anteriormente hemos visto arquitectura primitiva como puede ser Stonehenge o las pirámides del antiguo Egipto. Hoy veremos algo superior para las mentes de la época antigua, la arquitectura gótica. Hubo un día donde un obispo quería una catedral inmensa con mucha luz y cristales amplios, pero los arquitectos de esa época no podían construir algo tan imponente, ya que en esa época solo había madera, barro y piedra, así que tuvieron que ingeniárselas para poder construir algo tan alto y grande sin que se cayera, ya que si un pilar es bajita y ancha, es difícil tirarlo con una fuerza horizontal, pero cuando es alta y fina, se cae. Entonces, ¿cómo hacían una catedral inmensa? Los ingenieros pensaban todo lo posible. Si creamos dos muros de piedra a varios metros de distancia, ¿qué podemos usar para el techo? Pues no era tan fácil la respuesta. Una solución era un techo con viga de madera. Ahí es cuando empieza el problema, porque conseguir un árbol de varios metros era muy caro, porque necesitabas mucha mano de obra o si no tenías un bosque cerca, tendrías que ir a otro sitio para luego traerlo, pues más tiempo se tardaba y más dinero se gastaba. Por eso transportaban piedras, ya que son más pequeñas y más fáciles de transportar. Pero, ¿qué hacemos con un techo de piedra? Porque si la ponemos de esta forma se caerían. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que se tendría que hacer es un arco de medio punto, porque permite cubrir una distancia de techo muy grande con solo piedra o barro cocido. Pero los arcos tienen un problema, es que si pones una viga plana la fuerza es directamente hacia abajo, en cambio el arco transforma las cargas verticales que actúan hacia abajo en cargas inclinadas. Es decir, aquí hay un empuje horizontal del arco, entonces los muros tendrían que abrirse por arriba. En las tres dimensiones el arco de medio punto sería equivalente a una bóveda de cañón, entonces la bóveda de cañón se apoya a lo largo de todo el muro y lo empuja hacia afuera y entonces tiende a abrirlo. La solución más fácil, por así decirlo, era hacer unos muros muy anchos, como de 2 metros. Al final siempre parecía un túnel sin luz, porque si pones una ventana solo sería un espacio pequeño, porque si abres mucho el muro se cae todo. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Lo que hay que intentar hacer es que ese muro no sea el que aguante todo el peso. Engrosamos aquí un poco el muro haciendo unos arcos más grandes, entonces estamos concentrando las cargas en estos puntos. Y así estas zonas de aquí soportan un poco menos de carga, entonces se puede poner unas ventanas un poco más grandes. Aún así no terminaba de gustar mucho, así que los ingenieros del siglo XI pensaron en otro método de carga. Si nosotros ponemos unos arcos paralelos así, el peso de la bóveda quedaba apoyado a lo largo de los muros. Pero si ahora ponemos otros dos arcos de tal manera que la bóveda quede apoyada solamente en estos 4 puntos, entonces se podrían quitar los muros y dejar solamente los pilares. A esto se le llama la bóveda de aristas, que es equivalente a cruzar perpendicularmente dos bóvedas de cañón. Esto se utilizó más en el arte románico que inspiró al arte gótico. A pesar de esto, el obispo quería algo más. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Si volvemos al problema principal, este pilar está recibiendo en la parte de arriba un empuje horizontal de 3 arcos. 2 de ellos se cancelan, pero había otro arco que seguía empujando hacia afuera. Pero claro, si el pilar es bajo y ancho, aguanta sin problema el empuje horizontal del arco, pero si es alto y fino, pues se cae. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Espera, creo que se me acaba de ocurrir algo genial. ¿Qué pasa si en vez de usar arcos de medio punto, usamos arcos apuntados? Porque claro, en el arco apuntado las cargas bajan más verticales, porque cuanto más aplanado es el arco, pues mayor es el empuje horizontal, entonces más gruesos son los muros. Pero cuanto más vertical sea el arco, pues menor es el empuje horizontal, entonces más fino podemos hacer los muros. Pero ¿qué pasa si ponemos estos arcos apuntando como si fuera una bóveda de aristas y le ponemos otros arcos en forma diagonal? Ahora está todo independientemente del resto. Toda la estructura está descansando sobre 4 pilares que pueden ser más finos que antes porque las cargas son más verticales. A esto se le llama bóveda de crucería, que se utilizó mucho en el arte gótico. Esto simplificaba casi todo, ya que la bóveda de los cañones del románico era una estructura muy grande y gruesa. En cambio la bóveda de crucería del gótico es ligera y permite que los pilares sean más esbeltos y altos. Aún así hay un problema, tal problema que tiene una solución muy fácil. Si nos fijamos en este pilar, este recibe la fuerza de estos dos arcos que así mismo la fuerza se anula. Luego recibe la carga de estos dos arcos diagonales y por último de este arco de aquí, pues al final el pilar recibe un empuje horizontal bastante notable. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo hacemos para que el pilar no se abra al recibir toda esta carga de los arcos?
La respuesta es sencilla, lo único que tenemos que hacer es engrosar el pilar hacia afuera. A esto le denominamos contrafuerte. Esto le ayuda a contrarrestar el empuje horizontal de las bóvedas. Otra cosa que se utilizaban eran los pináculos. Los pináculos son pesos que se ponen encima de los contrafuertes que ayudan a redireccionar el empuje horizontal de la bóveda para que sea más vertical hasta el suelo. Entonces con esto ya podrías tener unas ventanas más altas. Pero el obispo quería una catedral de 5 naves en vez de una. Cuando es solo una nave, los contrafuertes son muy eficientes, pero cuando hay más de una nave, si tú pones los contrafuertes así, se generarán sombras y el interior quedaría muy oscuro, entonces los vidrios serían inútiles. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? Pues es muy simple, al crear una nueva técnica llamada arbotante. El arbotante es un medio arco que agarra los empujes horizontales de la bóveda y los transmite al contrafuerte. Entonces así los contrafuertes están separados del muro de la nave principal por una serie de arbotantes que transmite el empuje sin tapar la luz y sin dar sombras al interior. Entonces cada pilar le pusimos otro pilar detrás de los arbotantes y otro pilar con arbotantes. Así le van ayudando a soportar todo el empuje horizontal de la bóveda. Entonces, ¿esto soluciona todo? Pues sí, porque con este sistema de arbotante, contrafuertes y pináculos, el muro ya no está sosteniendo las bóvedas, entonces puede ser muy finas porque lo sostiene el peso de las bóvedas. Es este sistema de contrafuertes, arbotantes y pináculos. Entonces, explicado esto, ya sabemos cómo hacer una catedral de estilo gótico. Ahora podemos crear nuestra propia Notre Dame.